los chilenos sufre de alergias durante la primavera. Si se comienzan a tratar durante este mes, es posible reducir los síntomas entre un 70 y 80%. Para hablar de este tema, estamos con la alergióloga de la Clínica Universidad de los Andes, la doctora Pía Sañartu. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, ¿y tú, Lucas? Muchas gracias por la invitación. Doctora, vamos de lleno al tema entonces de las alergias. ¿Por qué agosto es el mes para prevenir las alergias y qué es lo que hay que hacer? A ver, lo que pasa es que en agosto, ya a mediados de agosto, empieza la polinización de los árboles. En el fondo, cuando uno habla de polinización, primero tenemos la polinización de los árboles, después viene más o menos hasta octubre, después vienen los pastos y de noviembre, diciembre hasta febrero tenemos las malezas. Entonces en agosto parte lo que es el problema de los árboles, especialmente el plátano oriental que está ornamentalmente en todas partes de Santiago y es el que causa mayor problema a la población. Que el plátano oriental además ha aumentado mucho aquí en la capital. Aumenta mucho, ha aumentado porque es un árbol barato, que crece rápido, da harta sombra, entonces conviene, entre comillas, plantarlo pero da problemas a todos los pacientes alérgicos que van por las calles. El polvillo que suelta como la hoja, es en el fondo lo que tiene afecta. unas pelotitas colgando y esas es las que emiten estos pólenes y que causan las molestias. ¿Y qué es lo que tenemos, cuáles son las recomendaciones que usted da que hay que hacer entonces? Mira, en general lo que uno le dice a los pacientes es que, bueno, el paciente que ya se sabe que es alérgico, uno le dice, mira, si tú sabes que el 1 de septiembre parten tus síntomas, te aconsejo que el próximo año, a partir del 15 de agosto, consultes para que partes con un tratamiento. En el fondo uno le dice al paciente, la idea es ponerse como una artillería antes de tener los primeros síntomas, cosa que el paciente ya esté cubierto y no llegue a mediados de septiembre, octubre, todo congestionado, gangoso, inflamado, que partir un tratamiento ahí cuesta mucho revertirlo desde un estado muy inflamatorio y llevarlo a un estado normal. O sea, al partir del tratamiento antes es un tratamiento más suave. Claro, tú partes aunque el paciente no tenga síntomas, partes con antihistamínico porque sabes que el 1 de septiembre el paciente ya va a estar con síntomas de alergia, que lo vamos a conversar después, y así evitamos que llegue a un estado inflamatorio máximo. Y vas progresando, si tienes más síntomas vas aumentando los medicamentos, pero quizás no llegues a ese estado inflamatorio que él puede tener cuando está sin tratamiento. Y uno puede lograr un 70, un 80% de mejoría o de manejo de los síntomas con un buen tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas típicos de una rinitis alérgica? Porque muchas veces uno tiende a confundirse, de repente la gente que no es alérgica los tiende a confundir con un resfrío quizá, o el mismo alérgico también en el verano también se confunde con un resfrío. Claro, de repente uno dice, ¿me puedo bañar o además, claro, me meto al agua o no? ¿Estoy están resfriado o es terminando alergia? julio con resfrío y parte agosto y de repente se sobrepone la primavera. Pero bueno, lo más característico es que el paciente comienza con rinorrea, que se llama que corre agua por las narices, pica. El síntoma de la picazón o prurito que se llama técnicamente es bastante característico de la alergia. Pica la nariz, pican los ojos, pica el oído. Hay gente que dice, me pica la garganta atrás, como que están carraspeando. Congestión nasal, o sea, se tapa la nariz, se tapa, no pueden respirar y es un síntoma que el paciente suele acostumbrarse, pero si tú le vas preguntando, es un paciente que está todo el día tapado, respira mal en la noche, oxigena mal, la calidad del sueño es malo, es un sueño no reparador. Y el típico paciente que en la primavera son las 11, las 12 del día y ya no puede más del sueño porque en realidad estuvo durmiendo con un sueño de mala calidad por la congestión. Pero a diferencia del resfrío no son síntomas que presenten ni fiebre, ni... No, tiene este prurito, tiene la congestión, estornudos repetidos, que yo le digo a veces estornudos como gatos, así, ¿ya? Y síntomas oculares, te pican, te lloran los ojos, eso básicamente. ¿Qué pasa con el tema de la carga genética? Muchas veces cuando la mamá o el papá o la abuela de repente también es alérgica, eso repercute en la generación siguiente. En general son los parientes de primer grado, que estamos hablando de los padres. Ya. Si uno de tus padres es atópico o alérgico, la probabilidad de que un hijo sea alérgico es de aproximadamente un 40%, que es alto. Si los dos padres son atópicos o alérgicos, esto aumenta un 70 a un 80%, que es bastante alto. ¿Ya? Ese es más o menos, pero generalmente es la relación que hay con los parientes de primer grado. ¿Y a qué edad se manifiesta con mayor intensidad el tema de la alergia? ¿Cómo es la curva de un alérgico?
A ver, existe lo que se llama una marcha alérgica, ¿ya? En general, uno puede tener esta carga genética de atopia o alergia que parten los muy chiquititos con este famoso tema de la alergia alimentaria, ¿ya? Después parten con las dermatitis atópicas, con los problemas de la piel, y ya cuando son más grandes, los 5, 8, 10 años, parte ya el tema del que la mamá cuenta que tiene mucho moco, transparente, y eso en el fondo es ya una rinitis alérgica, y algunos de ellos pueden ser asmáticos, pero genéticamente hay como una historia progresiva de una serie de sucesos alérgicos. Ya. ¿Y una persona que nunca ha sido alérgica podría llegar a presentar síntomas de alergia? Me imagino Sí, una persona a por los supuesto. 45, 50 años que nunca ha tenido Sí, alergia podría sí. llegar a ser alérgico. Y eso está pasando cada día más. Pacientes que dicen, pero no, yo creo que estoy resfriado y la verdad descubrimos que es una alergia. Y dice, pero ¿cómo? Si yo nunca he sido alérgico. Bueno, vive en una ciudad que hay una alta cantidad o concentración de alérgenos, de aeroalergenos que están en el aire, los pólenes, pastos, y se va sensibilizando con los años y después de, no sé, 3, 5 años hacen la reacción clínica, que son los síntomas clínicos de la alergia. Eso lo quería preguntar también, porque el tema, bueno, la alergia se asocia con el tema del polen, generalmente, de la primavera. ¿Pero hay otros factores que también inciden en el tema de la alergia? Bueno, por supuesto, si es un paciente que tiene síntomas de rinitis y vive en una ciudad que es muy contaminada, también va a perjudicar que tenga mayores síntomas o que su rinitis, por ejemplo, se infecte y pasemos a tener pacientes que son muy riníticos y que hacen sinusitis infecciosas muy recurrentes y que requieren antibióticos, y ahí ya pasamos a otro tema. ¿Cómo tienen que ser tratadas las alergias entonces? Primero que todo, que el paciente consulte en forma precoz, o sea, si sabe que es alérgico o partió en una primavera, la siguiente primavera dice, ok, voy a partir en agosto, los primeros días de agosto, yo me pongo las pilas y voy a ir a consultar, ¿ya? Cuando consultan los pacientes, en general uno parte con los famosos antialérgicos o antihistamínicos, ¿ya? Que te evitan la picazón de la nariz, el estornudo, que te corra agua. Y además uno lo asocia a estos puffs nasales, que son corticoides inhalados que actúan solamente en la mucosa nasal y te ayudan a descongestionar un poco. Esos dos medicamentos son como las dos patitas del tratamiento. Si el paciente parte tempranamente, en general se va a controlar bien, ¿ya? Hay veces que hay que aumentar un poco las dosis, ajustarlas, pero en general andan bien. El problema es cuando ya están muy inflamados, consultan tarde y ahí hay que partir con muchas dosis de medicamentos, incluso con corticoides a tomar, digamos. ¿Y qué pasa con el tema, cómo se trata un niño, cómo se trata un adulto? ¿Son formas distintas? No, te cambian las dosis. En general, tanto en niños como en adultos se ocupan los antihistamínicos y los corticoides inhalados. Cuando ya hay etapas más avanzadas, tú ocupas otro tipo de medicamentos, pero eso en el fondo son en casos más, con clínica un poco más aumentada, con síntomas clínicos más fuertes. Te quería preguntar, doctora, también sobre el tema de la automedicación. Pasa mucho en las alergias que la gente dice, oh, estoy con alergia, estoy estornudando, me voy a tomar una desloratadina. ¿Está bien? ¿Qué repercusiones puede traer también el tema de la automedicación? A ver, los antihistamínicos en general no te van a traer grandes problemas, no estás tomando corticoides, pero si eres alérgico y tomas un día sí, un día no estamos siguiendo un tratamiento constante, por lo tanto podemos llegar a que en un mes más el paciente esté realmente inflamado y requiera altas dosis de antihistamínicos, de corticoide inhalado, de corticoide a tomar. Entonces, lo ideal es que parta, como te dije, tempranamente, y lo otro es que no todos funcionamos igual al mismo antihistamínico, por eso que es importante consultar. Puede ser que un paciente reaccione muy bien al antihistamínico tipo A y el otro no anda muy bien. Y así como ocurre con muchos fármacos, esto no es una receta de cocina, hay antihistamínicos para cada paciente. Ya. Y eso, el tema de los antihistamínicos, ¿hay que cambiarlos año a año? ¿El cuerpo se acostumbra quizás a uno y que al año siguiente quizás no más efecto? Más que acostumbramiento, el paciente a lo mejor necesita otros antihistamínicos que tengan mejor dosis en él, ¿ya? Entonces, si un paciente ha ocupado el antihistamínico A por mucho tiempo, quizás está quedando con una dosis un poco corta para él, porque en todo este tiempo se ha sensibilizado a más alérgenos ambientales y necesita el apoyo de otro antihistamínico que quizás sea un poco más potente que el que está ocupando, o bien ocupar el que ya venía ocupando, pero con una dosis un poco más alta. ¿Y qué pasaría, doctora, si es que una persona se trata mal la alergia? ¿Qué enfermedades puede acarrear un mal trato de la alergia?
Uno es lo que hablábamos, que es relativamente simple, pero en el fondo un paciente que tiene una rinitis alérgica con muchas secreciones nasales, esas secreciones van quedando retenidas y se pueden sobreinfectar y hacen sinusitis recurrente, y eso ya requiere tratamiento con antibiótico y es más molesto para el paciente. Y lo otro es que los pacientes riníticos, el 20% de los riníticos eventualmente podrían ser asmáticos. Entonces, si tú no tratas bien tu vía aérea superior, puede inflamar o repercutir en tu vía aérea inferior. Entonces, hacen cuadros obstructivos bronquiales. Ya. Y aparte de estas, ¿hay enfermedades quizás más graves que puedan venir sobre el, no sé, el tema del mismo tema del asma quizás? O sea, te puede venir una crisis asmática producto de un cuadro alérgico que no te trataste bien y que todo partió por un cuadro nasal y después tuviste una obstrucción bronquial y te da una crisis asmática y que puede tener riesgo vital en algunos casos. O sea, consejo para las personas que se están presentando algún síntoma de tratárselo. En el fondo, si tú eres rinítico y te preocupas de tratar bien, esto imagínate que es como un tubo único. Si tú tienes la parte de arriba del tubo bien tratada, bien desinflamada, la parte de abajo del tubo va a estar también controlada. Si la parte de arriba está más inflamada, se va a inflamar la parte de abajo del tubo. Doctora, todos los años son distintos para los alérgicos. Hay años que la primavera se presenta antes, hay años que la primavera se presenta después. ¿Cómo se ve este año? A ver, en general lo que está pasando, si ya se han dado cuenta, si uno sale en la calle, hay árboles que ya están floreciendo, o sea, la primavera se están adelantando y no es que vaya a terminar antes, lo peor es que parten antes y polinizan, como te dije, los árboles, los pastos, las malezas, entonces parte antes, pero está terminando después también. Entonces antes era un tema que duraba de septiembre a noviembre, diciembre, ahora los pacientes parten en agosto y terminan en febrero. ¿Por qué? Porque los pacientes cada año se están sensibilizando más a aeroalergenos. Y eso porque estamos viviendo en una ciudad que tiene mucha plantación, en este caso de plátano oriental, de pastos, de maleza, ayudan los contaminantes. Y eso hace que el paciente o debute con una alergia que nunca había tenido o que cada año sea más acentuado su historia clínica. Y pasa, bueno, más allá, a nosotros también nos ven mucha gente de regiones, pasa mucho que hay un tema aquí en Santiago, pero también de repente cuando aquí ya la alergia va bajando un poco, mucha gente quizás de Santiago se va al sur o la gente del sur tiene un ciclo distinto. En el fondo es porque los árboles que hay acá son distintos a los que hay en el sur y los que hay en el norte, o sea, depende del periodo de polinización de cada zona, en el fondo, de cada región. Entonces puede ser que pacientes que en septiembre están pésimos de Santiago van al sur y están regio, pero van en enero al sur y llegan a Santiago y están mejor. Entonces es variable también. Y también ocurren muchos pacientes que son extranjeros, que llevan 5 años en Chile y después del tercer, quinto año parten. Dicen, yo nunca he sido alérgico, me vine a Chile y estoy viviendo en Santiago y ahora estoy con síntomas de alergia. Y en el fondo han tenido esos 5 años para sensibilizarse y luego hacer los síntomas clínicos. Bueno, doctora, le agradecemos por todos estos consejos y a todos ustedes los dejamos invitados, como siempre, a seguir informándose en emol.com.